¿Ahí se ve bien? ¿Se ve las caritas? Eh, nos vemos, me veo yo con la cámara prendida, pero ahí al costadito, por ahí podés sacar si querés del Zoom porque te va a ocupar ahí la mitad de la pantalla. No sé por qué se me... ¿Ahí se sigue viendo? Sí, de última podés apretar en la parte de arriba de todos los cuadraditos, te salen Sí, como distintas opciones. no me da la opción, como que se pega y no me da la opción. Ah, Y en el mismo Zoom hay una partecita que dice vista, como en el margen superior derecho, dice vista, y ahí podés poner, no sé qué, se pone estándar. Y si no, no importa, No funcionaba bien. no pasa nada. Si hay algo que no podemos ver y que es como muy importante, lo bajamos y listo. Bueno, entonces la consigna decía, explique la carcinogenia del carcinoma de páncreas y teniendo en cuenta las vías moleculares y los hallazgos histológicos. Bueno, a grandes rasgos, la patogenia del carcinoma empieza así, empieza con un epitelio no neoplásico, que pasa a una neoplasia intraepitelial pancreática y después hay carcinoma invasivo. La definición de neoplasia intraepitelial pancreática es, bueno, son lesiones no invasivas, están bien definidas y dice que afectan a los conductos de pequeño calibre. En esta neoplasia, las células epiteliales van mostrando un acortamiento telomérico. Acá se va acortando y esto va a producir que las células vayan acumulando alteraciones o mutaciones y que van a predisponer al desarrollo del carcinoma. Bueno, la patogenia, acá en la imagen, empieza el epitelio normal que se ve cúbico, y después empiezan las neoplasias intraepiteliales, que hay tres estadios, el 1, que se divide en A y B, el 2 y el 3. Entonces vemos que en el estadio 1 se produce el acortamiento de los telómeros que había dicho y se producen mutaciones activadoras de CRAS. Y tenemos que CRAS es un oncogen que se va a activar y es el que se activa con mayor frecuencia en los cánceres. Y este oncogen va a activar varias vías como la MAP quinasa, que van a aumentar el crecimiento celular y la supervivencia celular. Entonces, va a producir cáncer. Eso es en el 1A y en el 1B. En el 2 va a haber una activación de este gen, que está en el cromosoma 9, que es un gen supresor de tumores. Entonces, este se va a inactivar. Y bueno, este es el que se inactiva con mayor frecuencia. En el 95% de los casos está inactivado. Y normalmente va a codificar a dos proteínas. Esta que es una inhibidor de la sinasa dependiente de ciclinas, eh, que antagoniza la progresión, no me acuerdo qué decía, y esta otra proteína, que es una proteína supresora de tumores, pero van a estar inactivadas todas, no, esto no va a funcionar. Y después en el estadio 3 hay inactivación de otros genes supresores de tumores como la SMAP4 y la P53, que es importante porque es la proteína P53, que es la que detiene el crecimiento celular cuando encuentra alteraciones en el ADN. En este caso debería funcionar bien cuando encuentra el acortamiento telomérico, pero está inactivado, entonces no funciona. Y lleva, o sea, tendría que llevar a la muerte por medio de apoptosis o a la senescencia, pero como está inactivado, las células siguen eh, creciendo, haciendo mitosis. En la histología, acá se ven las
neoplasias intraepiteliales, estadio 1, B, aquí vamos a ver células mayormente cilíndricas, porque habíamos dicho que las normales eran cúbicas, se ven más cilíndricas y se ven núcleos como más ordenados, todos ordenados acá como en la lámina basal. Y se ven que se están formando pliegues, como esta parte de acá. Bien, como que en la primera parte de la lesión intraepitelial, a nivel citológico solo tendría la célula que pasó a ser más cilíndrica, y después el cambio que me tiene que llamar la atención es el cambio arquitectural, que es esto que vos decís del pliegue. Después no hay mayores alteraciones, fíjate que lo que vos decías, son células que no asustan, digamos, son células cilíndricas, con sus núcleos basales, prolijitos, uno al lado del otro, no hay pseudoestratificación, no son núcleos con hipercromasia, tampoco voy a encontrar grandes mitosis, entonces tienen más bien que ver con la arquitectura, lo que tiene que llamar la atención es la arquitectura, estos pliegues que vos decías. Claro, que sería como esto. Exacto, por eso hay como una característica citológica, que es la célula cilíndrica, y una característica arquitectural, que serían los pliegues. Después, en el estadio 2, acá se ve mayor pleomorfismo celular y nuclear, porque se ven células más largas, se ven células más cortitas, y igual los núcleos, se ven unos más arriba, otros más abajo, por eso esta parte se ve como más gruesa, pero en realidad no es que sea más gruesa, sino que están más desordenados. ¿Cómo le llamamos a eso? Pseudoestratificación. Pseudoestratificación. Muy bien. Ah, Bien, bien. y acá, justo en esta imagen se ve, pero en esta imagen se ve que los pliegues están mucho más marcados. Sí. O sea, el daño arquitectural que empieza a aparecer en el 1B va a ir cada vez complejizándose más. Y el cambio citológico también. Al principio era solo una célula cilíndrica y vamos viendo cómo se van sumando cambios citológicos. Siempre hay que evaluar las dos cosas. Lo citológico, que quiere decir la célula aislada. Agarro esa célula sola y qué características tiene. Y por el otro lado, lo arquitectural o histológico. Entonces, siempre tienen que pensar en esas dos variantes para ir describiendo. Cualquier neoplasia, cualquier estadio. Hay cambios citológicos y hay cambios arquitecturales. Lo hablamos en pólipos, lo hablamos... esto es muy parecido a lo que veníamos hablando de las displasias, que lo hablamos en la parte de esófago y hablamos las displasias en los adenomas colónicos. Entonces, es lo mismo, ver qué cambios arquitecturales y qué cambios citológicos van apareciendo en esta línea del tiempo y que lo van haciendo cada vez más agresivo. Claro. Y después, esta imagen es del estadio 3, en donde se ven mucho más marcados los pliegues, y se ven acá, se ven este tipo como glándulas, que no sé si son glándulas en realidad, pero son desprendimientos del epitelio. En realidad, no sé si son desprendimientos, sino que, acuérdense que esto es tridimensional. Si bien uno ve la imagen, que es bidimensional, eso es una estructura, como mostraste en la primera imagen, como medio papilar. Entonces, vos pensás que depende cómo lo agarres, eso que está metido y que parece suelto, si vos seguís desgastando y mirando más abajo, tiene conexión con el resto del epitelio, ¿se entiende? Claro. ¿Se entiende lo que yo quiero decir con eso? Es como... Claro, es como una parte de la glándula que no la cortaron toda, digamos, completa, sino que cortaron una parte, pero que si Exacto. vas más atrás, digamos, o más adelante con respecto al corte, sí capaz que la agarras entera. Exacto. A eso le llamamos telescopaje, por un telescopio. Y porque es así, lo tienen que pensar así. Un telescopio, justamente, vieron que el telescopio se puede plegar, digamos, y acá pasa lo mismo. Si yo depende de dónde agarro el corte, puedo ver como una glándula metida dentro de esa misma luz, digamos. Y en realidad no es que esté desprendido o que haya dentro, sino que es un efecto de la tridimensionalidad, que bueno, la tengo que tener presente porque puede aparecer en la imagen. Y cuando va habiendo mayor complejidad en la arquitectura,
hay más probabilidad, porque lo que antes era un solo pliegue, ahora son muchos pliegues medios entremezclados, o sea, una arquitectura mucho más compleja que hace que sea más probable que yo pase el corte y que alguna la agarre bien, otra quede más de través, otra más suelta, pero bueno, es eso. Claro. Yo lo decía porque aquí en esta imagen se ve como que salió algo del epitelio. Ahí podés correr a nosotros desplazar la barrita del zoom para la izquierda, por ejemplo, ¿se puede? No me deja tomarlo. Ah. Pero ahí se ve más pequeña. No sé si... Sí, bueno, ahí te la está mostrando como de través, como la verías, digamos. Pero no es que se desprenda y que vaya a buscar como hallazgo que esté suelto, digamos. Okay. Ahí lo que te está mostrando es justamente que cuando está cortado de través y vos la ves, vas a tener más de una célula, viste que lo ves como ya estratificado, ves como dos nucleecitos. Entonces te está mostrando cómo tiene más de un espesor cuando está de través, justamente. Claro. Y bueno, acá la otra no se veía, es la que muestra el carcinoma ya infiltrado. Acá, bueno, es la que veíamos recién, que se ve todo más desordenado. Sí. Ahí hay cada vez una arquitectura más compleja. Le llamamos compleja cuando empieza a pasar esto, cada vez más pliegues, más papilas, una luz menos prolija, digamos. Entonces, la arquitectura va siendo cada vez más compleja y la citología también. Fíjense cómo pasamos de una célula donde era un núcleo redondito, claro o abierto, le decimos, con una cromatina abierta, bien basal, a núcleos mucho más hipercromáticos, con estratificación, con pleomorfismo nuclear. Entonces, eso lo tiene que ir como evaluando así, a medida que va avanzando. Y es lo mismo, hagan la analogía con esófago, con los pólipos de colon, van a ver después lo mismo en, no sé, en cervix. Pasa así. Y antes de que salga esto, también esto es secuencial y es de a poco. No es que un día es un 1B y al otro día estoy en un pin que sea 2 y al otro día estoy... A ver, todo esto va de a poco. Entonces, obviamente que hay áreas que son grises y puedo encontrarme con imágenes que arquitecturalmente sean muy complejas, pero que no me quede claro si realmente está estratificado o es una pseudo-estratificación. Entonces, piensen que lo que está mencionando acá la compañera son las características generales, pero que todo esto va en una línea de tiempo y que en algún momento se va medio solapando. Claro. Después está esta imagen, que es ya del carcinoma invasivo, en donde acá se ven algunas glándulas mal formadas, son las que están en rojo, en un estroma fibroso, y también se observan células inflamatorias, pero en realidad no sé cuáles. Te dejamos de escuchar, me parece. Ah, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Que aquí está el carcinoma invasivo, ya progresivo, ¿cómo se dice? Está muy infiltrado, y se ven glándulas mal formadas, como esa, por ejemplo, o esta, en un estroma fibroso. Bien. Fibroso. Y que también se observan células inflamatorias, pero que no sé muy bien cuáles son. Las células inflamatorias son los núcleos más chiquititos que ves. La parte de, vos tenés como un fondo rosado, que es justamente este estroma medio fibroso, tenés las células neoplásicas, que tienen un núcleo más grandecito y citoplasma rosado bastante amplio, y después tenés otras células más chiquititas, que solo ves como pequeños nucleecitos, esas son células inflamatorias. Hay algunos linfocitos y hay algún que otro neutrófilo también. Pero son todas esas chiquititas que ves salteadas, las más grandes con citoplasma rosado y un eosinófilo más grandecito serían las células del carcinoma. Y bueno, acá la diferencia entre el grado anterior, que estamos en un BIN3, o el carcinoma invasivo, es justamente la característica de invasión sobre el estroma.
después fui avanzando en las características. Acá puntualmente no vemos gran pleomorfismo ni nada, pero está invadiendo, está bien metido. Y dentro del carcinoma, esa parte sería un bien diferenciado, porque todavía me doy cuenta de las estructuras. Incluso esta imagen que me pareció interesante, que no entiendo muy bien, pero yo supongo que las células que están más oscuras son las células cancerosas, ¿no? No, esto es una inmunohistoquímica que hay que ver para qué fue. O sea, siempre la inmunohistoquímica, o no siempre, pero casi todas, por los métodos que se utilizan, el color que queda después marcando es ese color ocre, marrón, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué es el marcador inmunohistoquímico que se pidió para ver qué queremos resaltar. Porque yo puedo tener marcadores para muchísimas cosas. Puedo marcar los linfocitos, puedo marcar células pancreáticas, puedo marcar P53, puedo marcar un Ki67, puedo marcar lo que sea y la coloración va a ser la misma. ¿Vos no te acordás en esta imagen qué marcador decía? No me acuerdo. Ah, bien. Cuando encuentran imágenes así, que son celestes y marrones, son imágenes de inmunohistoquímica. Entonces, en estas imágenes, lo que hay que hacer es fijarte qué es ese marcador, o sea, para qué fue esa inmunohistoquímica, y después, bueno, buscar qué indica ese marcador. El marcador puede estar nada más indicando el estirpe, o sea, yo puedo hacer, por ejemplo, una panqueratina acá. Si a mí me diese duda si este tumor, por lo indiferenciado que es un carcinoma o es algo, no sé, linfoide, podría elegir hacer una panqueratina, ver queratinas que la expresan los carcinomas en general. Ahora, querer ver la actividad que tiene, entonces elegiría hacer un Ki67 para ver cuánta replicación hay. Podría querer saber si es realmente páncreas y hacer una lipasa, una amilasa. Bueno, fuimos viendo algo de inmunohistoquímica en algunas lesiones. En este caso, bueno, habría que ver qué es lo que se pidió, qué marcador es, y bueno, se está expresándose, pero bueno, hay que ver cuál es, pueden ser muchas cosas. Claro. Y eso. Bien. ¿Algo más? Eso nomás. Bien. ¿Alguien encontró algo más acerca de páncreas por fuera de porque la consigna apuntaba a la parte de justamente esto, a los estadios preinvasivos y toda la biología molecular, todo lo que explicó la compañera? Pero ¿alguien indagó un poco también en cuál es la frecuencia, o bueno, esto que hablábamos de la agresividad de este tumor, etcétera? Yo, profe, encontré que la evolución es breve y progresiva, y una vez, digamos, que se diagnostica, creo que lo dijo hace un ratito, una vez que ya se hace el diagnóstico, no suelen ser quirúrgicos, digamos, No. porque la mayoría ya invadió vasos u otras estructuras que no se pueden extirpar, entonces, o provocaron metástasis. Y bueno, y eso es porque el diagnóstico se suele realizar de forma tardía, porque suelen permanecer silentes estos carcinomas, hasta invadir las estructuras adyacentes, entonces como que... O al menos dar una cuestión compresiva, por ejemplo, sobre la vía biliar. Claro. Eso es como algo muy importante a tener en cuenta en el carcinoma de páncreas, ¿no? Que es un tumor silente y que cuando se hace el diagnóstico ya está por lo general avanzado. Y esto que vos decís de que ya no se hace un tratamiento quirúrgico porque por ahí ya invadió estructuras a distancia o que no se puedan resecar, etcétera, tiene que ver con los estadios, ¿no es cierto? En cualquier neoplasia de cualquier parte del cuerpo, las decisiones quirúrgicas tienen que ver con la sobrevida. O sea, supongamos que yo pueda resecar, porque no está nada, se puede hacer quirúrgicamente hablando, y que incluso tenga una metástasis única en hígado, por ejemplo, y que pueda hacer una resección de esa metástasis, ¿no? Que pueda, en términos de si se puede quirúrgicamente hablando, se puede, pero el pronóstico es desfavorable cuando esa enfermedad está avanzada. Entonces, que yo haga toda esa intervención
no modifica el pronóstico a largo plazo. Los pronósticos se estudian a 5 años, por lo menos. Entonces, no me modifica el pronóstico a 5 años, es decir, que la mortalidad no mejora. Entonces, cualquier terapéutica en cualquier tumor está relacionado con eso, con si lo que yo hago me va a modificar o no la mortalidad. Si la modifica, bien, va a estar indicado. Ahora, si no la modifica, por más que se pueda hacer, no se hace, porque es algo agresivo, algo que implica todo lo que implica una cirugía, el postoperatorio, etcétera, que implica además después adaptar ese cuerpo a que no esté ese órgano o esos órganos, depende de lo que estemos hablando, a costas de nada, o sea, de que igual el pronóstico sea el mismo, de que no mejore el pronóstico. Entonces, muchas veces el tratamiento es conservador porque el pronóstico no cambia, va a ser el mismo. Entonces, nada, se intenta ser conservador. Hay veces que se hace una cirugía igual, pero solamente por una cuestión paliativa. Supongamos que esté haciendo una obstrucción muy grande y que no le impida comer porque esté afectando, está comprimiendo parte del estómago y la vía biliar, o esté con muchísima ictericia. Bueno, se hace algo que tiene que ver con una descompresión para mejorar la calidad de vida que tenga ese paciente en el tiempo que le quede de vida, pero no como algo curativo, justamente por el estadio. Profe, creo que decía algo el libro de que a los 5 años esos que se estiman, digamos, más o menos para ver el pronóstico, solamente el 5% de los pacientes sobrevivía. Sí, es muy bajo. Es muy bajo por esto que veníamos diciendo, porque se diagnostica de manera tardía. Actualmente no hay un método de screening que sea costo efectivo beneficioso para hacer screening o tamizaje de cáncer de páncreas. Tampoco es una entidad muy frecuente, digamos. No sé, no voy a hacer una tomografía cada 3 años a toda la población, porque la verdad es que la incidencia es baja. Entonces, lamentablemente entra dentro de las patologías que no tenemos mucho para hacer cuando se diagnostican y que no podemos hacer demasiado antes, porque hacer una tomografía solamente por screening no se hace. Entonces, es un cáncer jodido, la verdad. Hay veces que se puede, no sé si alguien que tiene un cáncer de páncreas tuvo la suerte de que tenga justo, qué sé yo, una lesión en una vértebra porque se lastimó y le hicieron una tomografía o algo así, y que por hallazgo se encuentra una lesión pequeña, sospechosa, bien, ok, entonces cae en ese 10% que tiene mejor expectativa a los 5 años, pero sería como un hallazgo, porque si no lo frecuente es que el diagnóstico sea tardío. Bueno, no había otra consigna, ¿no? ¿Era hasta la 4? Eran 4 nomás. Valeria me pregunta lo del efecto telescopaje. Sí, es de telescopio, telescopaje. ¿Hay alguna pregunta de esto de digestivo 3 que haya quedado? ¿O alguien que no haya estado en la clase pasada y que de digestivo 2 haya visto algo, le haya dado dudas? ¿Alguien pudo mirar el PDF de ese paper que les mandé de los pólipos? Bueno, mírenlo antes del parcial o cuando vayan a estudiar pólipos, porque tiene esquemas, de verdad, es muy esquemático de qué es lo que tengo que mirar citológicamente y arquitecturalmente. Nada más que se tienen que poner a leer un paper entero. Tiene la clasificación muy sintética, entonces aprovechenlo, es una herramienta que está buena. Les propongo que si a lo largo de estas semanas que hay de receso van encontrando dudas o cosas que les quedan, que se dan cuenta que son en las que por ahí están más flojos o algo así, las vayan mandando, así cuando nos encontramos para la clase de repaso encaramos eso. Si hay alguna metodología en particular que quieren, también me lo dicen antes. ¿Podríamos hacer una carpeta para anotar dudas, profe, y después vemos eso? Sí, obvio, una carpeta... ¿en dónde? ¿Un drive, decís? Sí, un drive. Sí, no hay problema.
si quieren hacer un drive, pueden hacerlo de acceso libre y dejar el enlace ahí en el grupo, incluso se puede dejar fijado, y van escribiendo ahí dudas o temas o preguntas. Igual las pueden mandar también al chat del grupo, y cuando nos encontramos hacemos un enfoque sobre eso. No hay problema, con imágenes, no hay problema. La idea de que hagamos hoy esta guía era justamente que después, antes del parcial, podamos hacer un repaso general de las cosas que más dudas les den, y que justamente, como ya va a haber pasado el receso, van a haber rendido, si tienen que rendir finales, etcétera, ya hayan podido empezar a estudiar para el parcial, y bueno, sea más provechoso, porque una clase de repaso cuando ya estudiaron tiene mucho más sentido que de la nada. ¿Les parece? Sí. La clase que hicieron un lunes que era feriado, Sí. ¿grabaron o hubo algún apunte o algo así? Sí, apunta en el grupo. Qué feo. ¿Sí? Mandé un texto larguísimo, estuve escribiendo. Ah, ¿fue esa? ¿No había sido la del miércoles anterior, que teníamos parcial de fisiopatología? No, fue porque ustedes tenían el lunes. Ah, no, tenés razón. Esa fue porque hubo dos medio raras. Que... la del feriado, vimos pulmón, a ver, éramos poquitos, éramos creo que 4 personas. ¿No vimos hemolinfoide, profe? Hemolinfoide, tenés razón. Estaba Isaac y alguien más, me parece. Éramos re poquitos. Vimos hemolinfoide. Hemolinfoide es un tema que es bastante un chino. Ahí, después de eso, alguien me había mandado una clasificación. No, estoy confundida. No, la clase no quedó grabada, no está grabada. Fuimos resolviendo la guía que la habían hecho. Si sus compañeros quieren compartir parte de esa guía, bueno, pueden hacerlo en el grupo, eso no hay problema. Las guías son guías, pero que se pueden sociabilizar, no hay problema. Yo estoy pensando que de hemolinfoide, que es un tema tan complejo y eso, hubiese estado bueno que también tengan quizás alguna tutoría o algo así. Eso lo voy a hablar porque bueno, es un tema que muchas veces agarra así, justo en el medio de rendir otras materias, otros parciales, y queda suelto, y bueno, nada, es bastante engorroso. Entonces, sería bueno quizás si pueden tener alguna tutoría, porque tutoría tuvieron una sola hasta ahora, ¿no? Sí, era de enfermedades granulomatosas. Bien. Bueno, voy a sugerir alguna tutoría de hemolinfoide. Vale. Y bueno, sí me parece que está bueno que de hemolinfoide, cuando lo vayan a estudiar, anoten sus dudas, o por ahí a veces las dudas tienen que ver con hasta qué profundidad darle o no a algunos temas y eso. Yo ahí en la clase de hemolinfoide les había dicho que poder tener presente en líneas generales cómo se clasifican los linfomas ya es un montón, que no vayan a enredarse en cada uno de los linfomas, en cada mutación, en cada inmunistoquímica, porque es un tema re complejo, pero que lo traten de agarrar bien global, que arranquen con cómo se puede clasificar, cuáles son los subtipos, y después características más finas. Bueno, los linfomas de Hodgkin, por ejemplo, sí hay cuestiones histológicas que son como muy importantes, pero bueno, anoten las cosas de hemolinfoide que les queden. Yo creo que no hubo nada de esa clase anotado, no sé si las personas que estuvieron quieren después compartir algún apunte, algo que hayan tenido, sus guías, o no sé, pueden hacerlo. Pero no hay nada, es verdad, el punteo que yo hice fue de la clase que tuvieron del recuperatorio. Gracias, por profe. ahí había notado un poco más o menos lo que usted dijo, que había que saber como que cuáles derivaban de linfocitos B, linfocitos T, cuáles derivaban de linfocitos B maduros o inmaduros. Sí puse que era necesario saber las características de los Hodgkin, y después que era importante los síntomas B, que en el libro yo no los encontré, pero los dio el profe en el teórico.
Bien. Y después en la guía, por ejemplo, aparecía linfomas doble y triple hit, y dijo que usted que no era muy importante, como que era algo muy fino, y sí saber dentro de los mieloproliferativos qué entidades había y modificaciones genéticas y cuáles podían transformar a leucemia mieloide aguda. Bien. Como que eso. Y después en un momento hizo una diferenciación que el profe también la hace entre hiperplasia folicular Sí. a Y el ver, lo tengo linfoma acá. folicular. Y el linfoma, claro, pero el profe lo dice al revés hay algo que dice al revés en el teórico, y es que en la linfadenitis dice que los folículos son de forma y tamaño similar, en el linfoma variable, y es al revés en realidad. Incluso hay un cuadro, claro, no, pero aviso por si Sí, no pero se puede cuenta. pasar. Yo tengo un cuadrito que está lindo de las diferencias, que a ver, va un poco más profundo en algunas cosas, pero está bueno en líneas generales. Después es de un libro, después le saco una fotito y se las mando. Pero sí, está bueno porque el principal diagnóstico diferencial de un linfoma folicular, que es una entidad maligna, es una hiperplasia folicular, que es una entidad benigna. Entonces es importante poder hacer ese diagnóstico. Y se acuerdan que ahí yo les dije esto de que por ahí para pensarlo es justamente opuesto a lo que la lógica nos diría. La lógica nos dice que, que el maligno tendría una arquitectura re compleja, bla, 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 como más anárquico, muchos cambios, y que la entidad benigna al revés. Y acá pasaba lo opuesto, que es lo que justo recién decía Cande, que la entidad benigna tiene los folículos, uno bien grande, otro más chiquito, como bien heterogéneo, y la entidad maligna, que sería el linfoma, tiene todos los folículos prolijitos. Entonces es como que va un poco al revés de lo que la lógica nos indicaría. La lógica en esto de líneas generales de cuando uno piensa cómo son las arquitecturas más frecuentes de las entidades malignas versus benignas. Tal cual. Y después, por ejemplo, a mí me pasó que haciendo la guía esa de hemolinfoide me fui con las características del borramiento difuso, de no sé qué, de las características de las células, porque en el libro reaparece y como que era un montón, dijo usted, así que bueno, sí. nada. No, acótenlo un montón hemolinfoide, porque si no van a estar tratando de acordarse una mutación de algo de uno y no van a saber ni siquiera cómo se clasifica eso. Entonces, acótenlo, vayan a lo general. Y después, como tip general, siempre los temas más importantes de cada unidad son los que estén en las clases que nosotros le subimos ahí a PEDCO. O sea, dentro de hemolinfoide, lo más importante va a ser lo que se vean, casos clínicos, microscopía y teórico. Entonces, primero acoten con eso, hagan un primer tamiz con eso. Si no se habló nada de, qué sé yo, de la enfermedad por arañazo de gato en hemolinfoide, bueno, evidentemente no es de lo más importante, no digo que no haya que leerlo, pero hagan un primer tamiz fuerte con las clases que damos en PEDCO. Ahí están los temas más importantes. Después la guía, hay veces que profundizo un poco más para que ustedes hagan una búsqueda bibliográfica, pero bueno, no va a ser tan relevante lo del triple hit o el doble hit. O sea, son cosas como, nada, tener así como concepto general, pero no algo para profundizar. Matías preguntó si la fecha del examen sigue siendo el 25. No me acuerdo si es el 25, pero sigue siendo la misma. O sea, es la misma que les mandé en el cronograma que mandé ahí al grupo. O sea, sigue siendo la misma. No se modificó la fecha del parcial. Lo que yo no sé es qué día nos reencontramos después del receso, porque vieron que de receso estrictamente son 2 semanas, pero después tenemos como 2 semanas más de mesas o una cosa así. No sé cómo va a ser ahí, yo eso después se los aviso, pero bueno, obviamente mientras tanto pueden ir mandando, no cuelguen con ponerse a estudiar, o sea, está bien tener receso y todo eso, pero no esperen a último momento para estudiar para el parcial, porque es un parcial largo. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más, algún aporte o alguna sugerencia? Bueno, entonces nos mantenemos en... esperen que les pongo la asistencia. Nos mantenemos en contacto por el grupo de WhatsApp. Si quieren hacer el drive y dejarlo ahí, lo pueden hacer. E ir anotando ahí las dudas o propuestas para la clase de repaso. Y yo les aviso cuando sepa exactamente qué miércoles va a ser ese día.
Bárbaro, profe, gracias, chao. profe.